Buenos días, estimados participantes de la unidad curricular Planificación. Quiero empezar por recordar un poco todo lo que nosotros venimos trabajando a través de la unidad 1 y 2, que básicamente nos ubicaba en el contexto de lo que era la planificación desde una perspectiva general. Y recordemos que se decía que planificar significaba definir metas, significaba establecer una estrategia general, ¿sí?, para alcanzar objetivos determinados dentro de los contextos de las organizaciones, de las empresas, bien sean públicas o privadas. La planificación trae consigo, como bien su palabra lo dice, el trazar planes, planificar como tal, ¿sí? ¿Qué vamos a planificar? Vamos a planificar las estrategias. ¿Las estrategias para qué? Para alcanzar objetivos, para llevarnos desde este punto en el que estoy, el punto A hacia el punto B, que es donde yo quiero llegar. Básicamente eso supone o implica lo que es la planificación. Bien, hablábamos también de lo que era la administración estratégica y en la clase anterior pues aclarábamos que existían muchísimas teorías sobre lo que era la administración a lo largo de la historia. Otro de los aspectos que tocábamos eran sus procesos, sus elementos, el por qué y el para qué se administra una organización. Hoy continuamos con lo que es la planificación estratégica organizacional y vamos a hablar un poco de los elementos que ella contiene, ¿sí? Dentro de esos elementos tenemos aspectos claves que van a determinar lo que las organizaciones quieren hacerlo y cómo deben hacerlo. Uno de esos elementos que denota esa parte de la planificación es la misión que tiene la empresa, que se refiere básicamente a la perspectiva actual de la organización. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? Describe la manera en que podemos utilizar las capacidades. Su enfoque permanente es hacia el cliente, hacia el servicio que presta la organización, la institución. Y si nosotros pensamos en un momento que estamos en el contexto educativo, para aclarar básicamente lo que tiene que ver con la misión dentro de la organización educativa, pues es entonces lo que nosotros somos como institución, ¿sí? Y hacia quién está enfocado el trabajo que nosotros desarrollamos, hacia el servicio que presta la educación a sus ciudadanos. Ese servicio que debe ser de calidad. Esos estudiantes, esos participantes que nosotros tenemos, entonces vienen a ser nuestros clientes, a los que nosotros debemos satisfacerle necesidades educativas. Las misiones normalmente contienen ciertos elementos claves. Uno de esos elementos son la necesidad del cliente. Tenemos que enfocarnos en qué es lo que ese cliente desea. Los grupos de clientes a quienes se está tratando de satisfacer esa necesidad. Y las actividades, las tecnologías y las capacidades que tiene la institución. Otro elemento que nos saca de esa misión que nosotros tenemos, que normalmente se ve reflejada en el objeto de la organización, es lo que nosotros queremos proyectar al futuro sobre lo que nosotros somos. Es decir, a dónde queremos llevar, a dónde queremos ir, dónde queremos llegar, cuál es ese panorama que nosotros vemos o que queremos visualizar a futuro. Se trata, en definitiva, del mapa del futuro organizacional, tecnología y sobre su enfoque al cliente, a ese cliente que nosotros tenemos que satisfacer, a los mercados que se desean
alcanzar a las capacidades que plantea desarrollar y el tipo de organizaciones en que nosotros deseamos que se convierta la organización en la que nosotros estamos. Es necesario determinar algunas ideas cuando vamos a plantear esa visión de la organización. Una de esas ideas es, o sí, básicamente son ideas, es que nosotros debemos determinar cuáles son las necesidades que nos proponemos satisfacer. En el contexto educativo, me remito otra vez a la parte educativa, entonces es lo que nosotros vamos a hacer para que la educación llegue al estudiante de calidad. ¿Sí? ¿Qué actividades de nuestra organización no son fundamentales? Si nosotros observamos qué es lo que nosotros hacemos normalmente dentro del contexto de nuestra organización, vemos que existen actividades que indefectiblemente debemos cumplir. Y hay otras actividades que son necesarias, pero que podemos prescindir en determinados momentos para alcanzar un objetivo cualquiera que sea este. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener presente que nosotros debemos determinar cuáles son esas actividades que no son fundamentales a objeto de no perder recursos, de no perder tiempo, de economizar finalmente tiempo, espacio y recursos. ¿Sí? Otro de los aspectos que debemos determinar es qué tipo de posición de mercado a largo plazo deseamos ocupar. ¿Dónde quiero yo que esté mi organización? Si yo soy la gerente, si yo soy la directora, si yo soy el presidente de la empresa, independientemente del contexto donde estemos, nosotros debemos determinar, ¿quién quiero ser yo como organización educativa? Quiero ser una organización educativa común, quiero destacarme por algún valor agregado que pueda darle a la organización. ¿Sí? ¿Dónde quiero que esté mi empresa? Si es una empresa, quiero una empresa líder, quiero una empresa innovadora, quiero una empresa posicionada en el mercado, en mercados locales, en mercados nacionales, en mercados internacionales. ¿Sí? Todos esos son aspectos que nosotros debemos ir determinando. ¿Y qué clase de organización pretendemos ser? Allí entra en juego algo que tiene que ver con los valores organizacionales, que son determinantes en la clase de organización que yo quiero ser. Recordemos que los valores organizacionales nos sitúan en el contexto ético moral de las organizaciones. En esa parte positiva y negativa de lo que yo quiero reflejar y de lo que yo quiero ser como entidad. ¿Sí? Es necesario dar una serie de respuestas cuando nosotros estamos elaborando esas misiones. Esas respuestas que nos dicen, por ejemplo, qué cambios están ocurriendo. Yo necesito saber qué está pasando, tanto en lo externo como en lo interno, para enfocar mi visión hacia aspectos reales, ¿sí? Otra de las preguntas es qué implicaciones tiene lo que está sucediendo, cómo me puede afectar, por ejemplo, en el contexto educativo. La cantidad de profesores que ya no tengo, que no logro cubrir esas áreas porque ya el personal que yo tenía en la institución, por colocar un ejemplo, se ha marchado. Yo necesito, si es en otros contextos, igual saber cuáles son las implicaciones de lo que está pasando. Por ejemplo, en los contextos industriales tenemos que ya no hay mano de obra, ya no tenemos esa capacidad de recursos humanos suficientes para que las organizaciones puedan funcionar como lo venían haciendo. ¿Qué necesidades pensamos satisfacer? Eso es otro de los aspectos a los que yo tengo que dar respuesta para poder ubicarme en la visión. ¿Qué es lo que necesita mi estudiante? ¿Qué es lo que necesita ese cliente sobre lo que yo estoy ofertando?
en qué segmento debemos concentrar nuestras actividades, ¿sí? Nuestros esfuerzos, de qué nuevos mercados geográficos o productos debemos estar al tanto. Eso nos remite a la competencia. ¿Sí? ¿Cuál debe ser la estructura de la organización en los próximos 5 años? Es decir, ¿cómo puedo yo organizar, ¿sí? mi empresa, mi institución, mi organización, para que funcione de la mejor manera posible? ¿Y en qué tipo de organización nos queremos convertir? Estos son aspectos que sin duda alguna pues tienen que ver fundamentalmente con esos análisis que nosotros hacemos sobre nuestro contexto organizacional. Otro de los aspectos que envuelven la planificación estratégica es el diseño de los objetivos. Y decimos de los objetivos que estos derivan de las metas de desempeño de una organización. Los objetivos, los resultados y los logros que se desean alcanzar, y sencillamente funcionan como parámetros para la evaluación del progreso y el desempeño de la organización. Los objetivos sin duda alguna tienen propósitos. ¿Y cuál es el propósito de los objetivos? Convertir los lineamientos de la visión estratégica y de la misión de la organización en indicadores de desempeño específicos, en resultados y en consecuencias que la organización desea lograr. Si nosotros observamos la importancia de los objetivos, sencillamente pues ellos nos permiten saber si nosotros hemos logrado o no lo que en principio la organización tuvo como misión. Y posteriormente, si se ha logrado alcanzar en el largo plazo la visión que el gerente, que el administrador, que el director, que el presidente se planteó para su organización. Al momento de determinar objetivos, nosotros debemos dar respuestas a algunas interrogantes. Esas interrogantes nos ubican en qué fortalezas y debilidades tenemos. Eso es importante. Cuando yo me refiero a las fortalezas y a las debilidades, estoy hablando de aspectos internos de la organización, ¿sí? Es decir, ¿qué sé yo dentro de mi contexto que tengo debilidad? A ver, no tengo suficientes recursos económicos, o de pronto la tecnología que estoy utilizando no es la tecnología necesaria, o no es la tecnología de punta que requiero para estar en una posición más competitiva. Qué fortalezas tengo también, porque no se trata solamente de las debilidades, sino de pronto, ok, no tengo ciertas herramientas, pero resulta que tengo un personal altamente calificado, que tiene muchísimas habilidades, que tiene muchísimas capacidades. Ese personal que logra sobrepasar las debilidades con su actitud, con su formación, con su proceso con ese sentido de pertinencia que podemos tener los trabajadores con las organizaciones donde nos desarrollamos, donde hacemos el día a día. También se enfoca en determinar cuáles son las oportunidades y cuáles son las amenazas que plantea el entorno. Como nos referimos a ese entorno, y al entorno es lo que rodea a la organización, entonces me estoy refiriendo a aquellas cosas positivas y negativas que pasan en el exterior de la organización, pero que me afectan, que afectan mi misión, que afectan mi visión. Esas amenazas y esas oportunidades que tiene el sistema, el propio sistema, que tienen que ver con cosas que no están bajo mi control, sino que provienen del ambiente y yo no puedo controlar. Por ejemplo, las políticas educativas, ¿sí? Las políticas gubernamentales. Nosotros como organizaciones educativas nos limitamos básicamente a analizar su aplicación dentro de nuestros contextos educativos. En el contexto de la organización de las empresas,
en el contexto empresarial, entonces nos limitamos a cumplir con esas políticas que tienen para el funcionamiento de las organizaciones. Llámese, por ejemplo, las provenientes del CENIAT, por decir algo, ¿sí? Que tiene que ver con las declaraciones, con los impuestos, ¿sí? Son cosas que nosotros debemos cumplir en los lapsos, en los tiempos que plantea el sistema, y cosas que nosotros no podemos cambiar, pero que sin duda alguna pues nos están afectando o nos afectan. Eso pasa en las organizaciones educativas, pasa en los contextos empresariales, pasa en el comercio, pasa en todo tipo de organización. Se ve afectada tanto por aquellos factores que denotan las fortalezas y las debilidades que tocan su interior, como todo lo que está en el contexto que la puede afectar. Colocaba algunos ejemplos en los que decía, por denotar alguno, hablaba de las políticas gubernamentales, cómo afectan las instituciones o las organizaciones, independientemente del contexto en el que ellas estén. Rigen su funcionamiento, demarcan algunas situaciones que esté la empresa muchas veces en capacidad o no, tiene que darle respuesta, tiene que darle seguimiento y tienen que darle fiel cumplimiento a lo que se establece por ley. Eso por decir algunos aspectos. Hay muchísimos aspectos dentro de la parte externa que nos afectan. Uno de ellos pudiese ser, por decir algo, el clima. ¿Sí? Muchas organizaciones o muchas empresas no están ajenas a que el clima los afecte. Bien sea porque tenga que ver con su funcionamiento como tal, o bien sea que se afecten, bueno, por diversas razones. Sí, el clima puede ser un factor que afecta a la organización. Por ejemplo, si es una empresa agrícola, ¿sí? El tiempo determina, la estación determina el tipo de cultivo, si se puede o no se puede cultivar. ¿Sí? Y eso, a su vez, pues demarca o pérdidas o ganancias para esta. Entonces, se trata de analizar todo aquello que afecta en positivo o en negativo a la organización. Otra de las cosas que nosotros tenemos que tener presente es dónde debemos situar nuestros recursos en el momento en que estamos diseñando o estamos planteando los objetivos, que recordemos que en la planificación estratégica por lo general son objetivos a largo plazo, y el determinar dónde se va a colocar el recurso pues es fundamental, porque eso puede hacer que se logre o que no se logre el objetivo planteado. Las áreas de interés para establecer los objetivos pueden ser muchas. Dependiendo del tipo de organización en la que nosotros estemos, pues habrán áreas que son más significativas en unas organizaciones que en otras. Las más comunes obedecen, por ejemplo, a la rentabilidad, que básicamente se refiere a ese incremento de beneficios netos para la organización. Otros tienen que ver con la eficiencia, y recordemos que cuando nosotros hablamos de eficiencia, hablamos de costos, hablamos de tiempo. Otras áreas de interés para establecer objetivos son los que tienen que ver con la riqueza y las contribuciones a los socios directamente, a la reputación de la organización. También hay objetivos que son propuestos específicamente para eso. Hay objetivos que tienen que ver con la contribución a la sociedad, al liderazgo del mercado, al liderazgo tecnológico, a la supervivencia de la organización en el tiempo, a las necesidades personales de las entidades, y sencillamente otros objetivos que están propuestos para aprovechar las oportunidades que se presentan. Y en ese aspecto, pues, recordaba en este momento algunos aspectos que ha hecho
la misma situación de nuestro país, que surjan muchísimas empresas o se diversifican algunas áreas dentro de las empresas, aprovechando las oportunidades. Recordemos que, mire, cuando nosotros estamos evaluando lo que tiene que ver con las oportunidades y con las amenazas, que es lo que sucede en los contextos externos, pues lo que es bueno para mí puede que no sea muy bueno para otros. Entonces, para otros se convierte en, para mí se convierte en oportunidades, pero para otros se convierte en amenazas. Y eso lo hemos visto muchísimo en lo que ha sucedido actualmente en Venezuela. Por poner un ejemplo, muchas empresas han tenido que cerrar porque trabajaban de pronto con materias primas importadas, porque se quedaron sin recursos, porque la adquisición de las divisas ha sido un tema difícil para el día a día de las organizaciones. Entonces, lo que les ha quedado es sencillamente cerrar para no generar más pérdidas sobre las pérdidas que de pronto venían experimentando. Pero eso que fue malo para ellos, la situación que los amenazó, de pronto fue bueno para otras organizaciones o para algunos emprendimientos que surgieron en razón de aprovechar esa oportunidad de cierre de unas empresas. Entonces han surgido mucho los emprendimientos familiares, por poner un ejemplo. En la evaluación de los factores que afectan las organizaciones, siempre hay que tener presente que mi visión es muy diferente a la visión de la competencia, que es muy diferente a la visión que puede tener el cliente, que es muy diferente a la visión que puede tener incluso los mismos directivos, los mismos gerentes, el mismo personal que conforma la organización. Lo que es bueno para mí puede ser malo para ti y lo que es bueno para ti puede ser malo para mí. Esos son aspectos que nosotros tenemos que tener siempre claros en el momento de desarrollar objetivos y en ese desarrollo, pues evaluar todo lo que nos compete para el desarrollo, valga la redundancia, del mismo. Bien, uno de los aspectos finales de esta unidad nos habla de la plataforma, de las estrategias. Y las estrategias sencillamente pues se definen como el establecimiento de un plan de acción llevado a cabo por las empresas o por las organizaciones para mantener un buen rendimiento y un nivel competitivo respecto a otras de su mismo rubro. Las estrategias, ¿quién se las plantea? Nos las planteamos todos, ¿sí? Porque esa es la ruta que nosotros vamos a seguir para alcanzar lo que nosotros queremos, lo que tenemos planteado, para alcanzar el objetivo, para alcanzar la meta. Podemos decir también que la estrategia es el patrón o plan que integra las principales metas y políticas una organización y a la vez de una organización y establece a la vez las acciones coherentes a realizar. Un valor diferencial que le permite destacar y mantenerse en buenas condiciones a lo largo del tiempo. Las estrategias pueden ser estrategias genéricas, pueden ser estrategias intensivas, pueden ser estrategias de diversificación, pueden ser estrategias de integración. Cada organización se plantea el tipo de estrategia que requiere para alcanzar los objetivos. Cuando nosotros hablamos por lo general de estrategias genéricas, hablamos de posicionamiento estratégico. Sí, estas estrategias demarcan la competitividad, establecen que la estrategia general de una empresa en el conjunto de acciones que está desarrollando para alcanzar los objetivos estratégicos. Las estrategias intensivas pues se les denomina de esta manera porque exigen esfuerzos fuertes, intensivos, como su palabra lo dice, para mejorar la posición competitiva con relación a lo que ya tiene, al producto o al servicio que ésta genera.
Algunas de estas son las estrategias por decir algo en el contexto de comercial, las estrategias de penetración de los mercados, de desarrollo de productos, incluso de desarrollo de mercados. Okay. Estrategias de diversificación, estas nos tocan o suponen el crecimiento de la actividad económica en la organización al participar en negocios nuevos o similares. Son estas estrategias que nos planteamos cuando queremos introducir, por ejemplo, dentro de nuestra misma empresa, un producto que nos permite completar toda una gama. O sencillamente aquellas estrategias que nos permiten extendernos en nuestras sucursales. ¿Okay? Hay también, finalmente, las estrategias de integración, que son las estrategias que tienen como finalidad disminuir las amenazas y aprovechar las oportunidades. Y aquí se refiere a los contextos externos. Estas estrategias son diseñadas con la intención de aumentar el poder de negociación ante proveedores o distribuidores o sencillamente de competidores. Bien, jóvenes, amigos participantes, con estas ideas culminamos todo lo que tiene que ver con la unidad número 3. Espero haber llenado las expectativas, haber logrado que fortalezcamos un poquito los conocimientos que tenemos con respecto a la planificación estratégica, que tiene que ver no solamente con los contextos empresariales, con los contextos industriales o comerciales, sino que toca todo lo que tiene que ver con las organizaciones. Y cuando hablamos de organizaciones, pues hablamos de organizaciones públicas o privadas. Hasta una próxima oportunidad y feliz fin de semana.